Alerta en C5N, habló o escribió Graciela Ocaña en su cuenta de Twitter a propósito de la denuncia por los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos del año 2017. Cuando decimos aportantes truchos estamos hablando, por supuesto, de los delitos de lavado de dinero y robo de identidad. No es simplemente la falsificación de la firma o la falta de justificación de los fondos de campaña. La transparencia, dice Ocaña, es el principio fundamental que debe regir a la política y a la sociedad en su conjunto. Una herramienta que siempre ha caracterizado mi trabajo, dijo quien encabezó la lista de diputados nacionales de Cambiemos. De hecho, si yo no estoy equivocado, la dirigente política más votada de todo el año, de todo el país en el año 2017. Por supuesto, estamos hablando que la candidata fue Vidal realmente, pero bueno, quien se llevó los laureles por encabezar la lista fue Ocaña. Por eso confío que las auditorías sobre los aportantes a la campaña brindarán las respuestas que necesitamos como sociedad, dice la hormiguita, que habla o escribe en este caso después de 33 días más o menos. Ahí le responde María Teresa García. No llego a leer el último tuit porque soy un poco ciego, pero lo que dice es: en la búsqueda de la verdad abogo porque la justicia investiga a fondo como se debe hacer en todos los casos y se eche luz al respecto para seguir garantizando el pleno ejercicio de la democracia, dice la diputada Graciela Ocaña. Si yo no estoy equivocado y no vi mal, le responde, o la primera respuesta del tuit es de María Teresa García, la senadora provincial del Frente para la Victoria, que es una de las denunciantes, dicho sea de paso, a la campaña, por esta denuncia, por esta investigación de nuestro colega Juan Amorín. Ahora vamos a ver seguramente lo que dijo, si es que yo no vi mal, Teresa García. Al margen de esto, acá hay un par de cuestiones. Le dice Teresa García: diputada, usted sabe que la auditoría no tiene ningún valor, sobre todo cuando las personas afectadas gritan yo no aporté, es la justicia y el juez, no algún auditor. Y no podemos más que coincidir con Teresa García y manifestar que le asiste la razón, porque acá hay algo que a mí me sorprende bastante, que tiene que ver con... A ver, se los pongo de otra manera. Si en el año 2007, que pongo el año 2007 porque Ocaña fue la denunciante de la campaña, de la financiación de la campaña del Frente para la Victoria del año 2007. Si en el año 2007, que además fueron, no importa acá, porque la corrupción y el lavado de dinero está mal si son 10 pesos o si son 40 millones de pesos, como se presumía que fue en el año 2015. Con lo cual yo personalmente creo que no es lo mismo, pero no importa, voy a tener un puente con ustedes y les voy a decir, son lo mismo. 200.000 pesos, que era el cheque de los laboratorios vinculados a la efedrina del año 2007, o 40 millones como se presupone en el año 2015. Y hay una estimación que seguramente nuestro colega Juan Amorín revelará en los próximos días, de cuánto se estima que fue en el año 2017. Si Ocaña cree que esto alcanza, estos tweets alcanzan, porque aparte no se somete ni a pregunta ni a repregunta de periodistas. Yo vuelvo, como lo hice por privado, a invitarla públicamente a Graciela Ocaña. Acá han venido, hemos entrevistado al jefe de bloque de diputados de la Cámara Baja, Nicolás Massot. Han venido, hemos entrevistado a Germán Garabano, el ministro de Justicia. Bueno, en la radio permanentemente hablamos con funcionarios del gobierno nacional y sabe que están todas las garantías periodísticas de ética profesional del caso para conversar sobre este tema. Hecha esta invitación y hecha esta salvedad, mi pregunta es: ¿hubiera alcanzado para Ocaña que algún funcionario del gobierno anterior hubiera dicho respecto a la efedrina, miren, ahora lo va a decidir la justicia o ahora se va a ocupar
una eventual auditoría que se podría haber organizado. Probablemente no, aunque en el caso de Efedrina, como ya se ha dicho mucho, era un cheque de 200.000 pesos que había sido bancarizado y que el proceso en el cual se desarrollan los aportes en este caso de estas entidades privadas, vos tenés que pasar una serie de controles, de no ser deudor, de no tener antecedentes penales, etcétera, etcétera, para poder aportar. Pero al margen de esto, la pregunta es, ¿le hubiera alcanzado a la Ocaña opositora lo que hace la Ocaña oficialista? Probablemente no, porque acá siguen faltando preguntas a los diputados y a los candidatos y a los jefes de campaña y a la gobernadora y a toda la gente que usted quiera, que es INSA, lo que se supone que hizo, porque ya además a INSA la tiraron, le pusieron el cartel de culpable la propia provincia de Buenos Aires. Pero INSA, si lo hizo, porque acá creemos siempre la presunción de inocencia, ¿lo hizo sola? ¿O lo hizo con el aval de alguien? Probablemente lo haya hecho con el aval de alguien porque nadie, ningún técnico hace algo sin un aval político. ¿Quién tuvo ese aval político? ¿Alcanzaba la gobernadora ese aval político? Supongamos que frente a esto la diputada dice, bueno, esto lo va a determinar la justicia, yo no me puedo aventurar a algo, confío en los funcionarios que han estado a cargo, lo cual sería perfectamente una respuesta que podría dar un dirigente político. Claro, ahora ahí la pregunta es, ¿de dónde salió el dinero? ¿Cree que el dinero puede haber salido de algún lugar mal habido? ¿Le parece que a lo mejor la campaña que hizo usted en el caso de Ocaña o el gobierno en general, en la cabeza de Marcos Peña, montándose sobre una eventual ética y transparencia imposible de comparar que tenía la administración Cambiemos o que iba a tener la administración Cambiemos, a lo mejor fue una estrategia errada, porque no conocía o no sabía quiénes eran sus camaradas de ruta o sus compañeros de viaje o sus compañeros de partido? O como dijo en algún momento un expresidente, no sabía que a Mauricio se le podía decir Mauricio, pero siempre iba a ser Macri. Todas estas preguntas me parece que están sin respuesta. Por ejemplo, podría perfectamente, como presentarse espontáneamente la diputada a pedir en la justicia electoral de la provincia de Buenos Aires el comprobante de los aportes de quienes están denunciados. ¿Sabe para qué? Para ver quién firmó esos aportes. Porque alguien tuvo que poner el gancho. Cuando usted hace un aporte, llega y dice, yo quiero poner Iván Jagroski quiere poner tanta plata a la campaña de Cambiemos. Entonces va, pone la plata a Iván Jagroski, tiene que firmarle un recibo y a Iván Jagroski le firman un recibo. Hablo en tercera persona como Maradona porque lo adoro con el alma. Pero hablando en serio, tiene que haber una constancia en esto, seguramente fraguada, porque muchos de estos aportantes dijeron que no habían aportado. Podría pedir eso a la diputada, podría pedir explicaciones internas de dónde vino la plata, de dónde salió, y también podría preguntarse o preguntarle para saber si realmente interesa aclarar este asunto, ¿por qué eran esas personas que salieron y no otras las que figuraban como aportantes? Es decir, ¿hubo robo de identidad? ¿Hubo utilización de las bases del Estado para beneficio, en este caso, de un partido político? Todas esas preguntas que están sin respuesta hasta el día de hoy, a mí me parecería muy interesante que alguien que tiene la trayectoria de Graciela Ocaña vinculada a un discurso público en relación a la transparencia y la rendición de cuentas se las haga o nos permita a los periodistas hacérsela. Y por último, si no le quieren dar la respuesta, hay muchos espacios en la Argentina, muchos espacios políticos en la Argentina que estarían, les daría mucho goce que Graciela Ocaña forme parte de sus filas. Claro, no tiene la potencia de recursos y la potencia electoral que tiene Cambiemos, pero hoy Cambiemos está apuntado en una de sus tres patas sobre las cuales se sostenía que era, según la propia arquitectura discursiva del oficialismo, la transparencia. Y francamente está muy, pero muy deteriorada esa transparencia. Iván, a partir de esta denuncia, recordemos que hace unos días han venido aquí quienes pertenecen a la Alameda,
que hicieron algo interesante desde lo periodístico y también para la justicia, que es crear una aplicación para que aquellos que quieren saber si sus nombres están en esos aportes y no han contribuido para la campaña, puedan chequearlo con sus nombres. Vamos a tomar contacto con Tamara Rosenberg, que es una de las denunciantes, que forma parte de la Alameda y con quien también vamos a poder conversar sobre este tema porque tuvo muchas visitas, números impactantes. Tamara, Luciana Roninja te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Recordaba perfectamente todo lo que charlamos la otra vez que estuviste aquí, ampliando un poco esta información. Primero te quiero preguntar cuántas personas, si hay un registro y un detalle, tengo entendido que sí, se han ingresado a esta aplicación y han revisado a ver si sus nombres no estaban en esa lista. Mira, ya ingresaron más de 1.200.000 personas desde que pusimos la aplicación en nuestros sitios y también pudimos comprobar por personas que se comunicaron con nosotros que los aportes truchos de muchas de las personas que ya consultaron y que se indignaron y están decepcionadas de este gobierno porque muchos de ellos los votaron justamente por la transparencia que prometían, ya suma más de 1.100.000 pesos que nos consta porque los testimonios de la persona sí lo dicen, que han sido truchos. Obviamente, la gran mayoría de esos casos está dispuesta a ir a la justicia. Tamara, de ese número que es significativo, por supuesto, ambos, aquellos que ingresaron a la página y el número de dinero directamente, ¿en cuántas personas hasta ahora tienen confirmadas que se distribuyó este aporte, que no es un aporte porque no las realizaron? Mira, aproximadamente yo no tengo el número exacto porque, bueno, somos varios los que estamos recibiendo los llamados y consultas, pero más o menos en 60 personas se reúne esa cantidad porque la mayoría son cifras bastante grandes, de 15.000, 30.000, etcétera, y bueno, y se fue acumulando. De hecho, ya hay más de 50, 60 que están dispuestas a ir a la justicia. Tamara, ¿y hay un perfil que defina a estas 60 personas? ¿Encontraron en este análisis puntos en común de aquellos que figuran como aportantes y que no aportaron? Mira, muchos de los que estuvieron sobre todo llamando por teléfono son jubilados que no pueden creer con lo que cobran de que figure que han aportado sumas superiores a 3.000, 4.000 pesos y además lo que a nosotros también nos llama la atención es que un poco como pasa con los beneficiarios de planes sociales, que uno pensaría que no se van a estar preocupando de fijarse si fueron aportantes o no, también se puede pensar que quien utilizó esos datos subestimó también a los jubilados de que no iban a enterarse, ¿no? Entonces es como una perversión en este mecanismo de aportes truchos de usar justamente a los más débiles en muchos casos, porque también ha habido casos de gente que nos comentó que en diferentes momentos donde figuran como aportantes ha sido empleados del gobierno o han trabajado en algún organismo público o en empresas que trabajaban para el Estado y que los obligaban a figurar como aportantes. Te consultaba esto, Tamara, porque evidentemente uno puede presumir o puede intuir, mejor dicho, que hay un patrón por los cuales fueron elegidos estas personas, que no es de manera, si querés, azarosa, porque los estamos enmarcando en 2 o 3 grupos, aquellos que hasta ahora denunciaron que no hicieron sus aportes o que lo denunciaron a partir de la denuncia que realizaron ustedes. ¿Coincidís que no fue casual? Sí, Perdona, en el 2017 creo que tiene que ver en la campaña del 2017 creo que tiene que ver con estos perfiles, ¿no? De haber subestimado a las personas que eligieron. Pero en campañas anteriores ha pasado mucho y también se dio a conocer en algunos medios que figuran gente que había estado como candidata en las listas de Cambiemos en diferentes lugares del interior de la provincia y de algunas provincias del interior del país como candidatos a cargos menores, como consejeros escolares, por ejemplo. De hecho, hemos recibido hace 5 minutos uno de esos llamados y eso se repitió también, pero en campañas anteriores. Y del análisis de estas personas que pueden seguir apareciendo, ¿también tenés alguna conclusión? ¿Llamaban preocupadas, consultan de manera sorpresiva, consultan a través de otros? Porque si hay muchos jubilados, quizás no muchos jubilados tienen acceso a Internet y a través de algún hijo o sobrino pudieron entrar a la aplicación. Claro, la mayoría por eso de los llamados que recibimos son de jubilados
muchos mails de hijos de jubilados que consultan por sus padres o familiares, pero en cuanto a los sentimientos, creo que me preguntabas por eso, lo que nosotros estamos escuchando es mucha indignación, obviamente sorpresa hasta cierto punto, porque ya la verdad es que de este gobierno mucho no nos sorprende nada, pero sí mucha indignación y mucho interés en ir y denunciar. Hay mucha gente del interior que obviamente le cuesta trasladarse hasta acá, pero le estamos pidiendo de todas maneras, si quiere ser parte, le vamos a proporcionar esa información a la justicia y después se verá de qué manera prestan testimonio. Tamara, para cerrar, algo que quieras agregar, algo de conocimiento de cómo sigue la causa, algo de lo que se están también nuevamente revisando para seguir investigando. Mira, nosotros lo que te puedo comentar es que una vez que termine la feria judicial vamos a ampliar la denuncia a nivel nacional y vamos a ampliar las personas involucradas en lo que nosotros consideramos una asociación ilícita. Como para que te des una idea, hoy también llamó una persona que figura como aportante y que es familiar directo de un funcionario de alto rango del gobierno que obviamente va a brindarse a la justicia pero no quiere divulgar públicamente su nombre. Digo porque es mucha la gente involucrada y bueno, y más que nada que la gente se siga comprometiendo en buscarse y si se encuentra en que acuda a la justicia, ¿no? Es la única manera de desenmascarar lo que nos estuvieron diciendo durante toda la campaña de la transparencia y demás. Bueno, nosotros ahora tenemos que transparentar cómo fueron las cosas en realidad. Tamara, felicitaciones y muchas gracias por tu testimonio nuevamente. No, gracias a ustedes. Quien también aportó o no aportó, o figura como aportante, pero él dice que no aportó, fue el ex ministro de Cultura.